Siempre me consideré una persona de extremos. Me llamo Sofía. Crecí en un hogar en Sevilla donde el aroma a incienso de la Semana Santa parecía impregnar las paredes durante todo el año y donde el pecado era una sombra que acechaba en cada pensamiento fuera del redil. Mi padre, un hombre de fe inquebrantable y miembro respetado de nuestra hermandad, y mi madre, con su devoción silenciosa y sus manos siempre ocupadas en la cocina o arreglando flores para el altar, me criaron bajo la mirada vigilante de la Virgen de la Macarena. Me enseñaron que Dios estaba en la Giralda, en el Guadalquivir y en el corazón de la gente buena, pero también me hicieron sentir que vigilaba mis elecciones como un juez severo, esperando el más mínimo tropiezo. Pero había algo dentro de mí, una corriente subterránea que no podían apaciguar ni los rosarios ni las confesiones. Una llama silenciosa, como el viento solano que quema la piel en agosto. Quería vivir, no solo existir dentro de los contornos bien definidos de la hija obediente y la buena cristiana. Quería sentir el mundo en mis venas, bailar con él, incluso si eso significaba caer. En esa mezcla de culpa y anhelo conocí a Javier. Fue en la plaza de Santa Cruz, una tarde de domingo. El lugar bullía de vida. El murmullo de los turistas se mezclaba con las risas de los niños que perseguían palomas y el sonido lejano de una guitarra flamenca. Había ido allí para escapar del peso de la rutina, para respirar un aire que no oliera a cera quemada y flores de iglesia. Estaba sentada en un banco de hierro forjado, bajo la sombra de un naranjo. Llevaba un vestido blanco de lino, sencillo pero que se ceñía a mi cuerpo con cada brisa, con un fino cinturón de cuero marcando mi cintura. Mis pies, calzados con unas esparteñas de cintas que se anudaban con esmero alrededor de mis tobillos, se balanceaban suavemente, apenas rozando el suelo empedrado. El único adorno era una pequeña cruz de plata que colgaba de mi cuello, un recordatorio constante de quien se suponía que debía ser. Observaba cómo la luz del atardecer se filtraba entre las hojas, creando patrones danzantes en el suelo. Fue entonces cuando apareció. Sostenía un cuaderno de dibujo y vestía una camiseta gris gastada, vaqueros descoloridos y unas botas de cuero que parecían haber recorrido más caminos que yo en toda mi vida. Su cabello oscuro estaba revuelto por el viento y sus ojos, de un marrón tan profundo que recordaban a la tierra mojada, brillaban con una intensidad curiosa. Se detuvo frente a mí y sonrió, una sonrisa fácil que parecía no pertenecer a un extraño. «Perdona que te moleste», dijo, su voz con un acento que no era del todo andaluz, más neutro, más de Madrid quizás. «Estoy buscando rostros con historias. ¿Te importaría si hago un boceto rápido?» «Es para un proyecto personal». «¿Un boceto?», respondí, sorprendida. Asentí, extrañamente incapaz de negarme. Se sentó en el borde del banco, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para que pudiera oler el leve aroma a papel y grafito que emanaba de él. No dijo nada durante varios minutos, solo sus ojos se movían de mi rostro al papel, el lápiz deslizándose con una velocidad y seguridad que me hipnotizaban. Yo mantenía una sonrisa educada, la misma que usaba en la iglesia, en las comidas familiares, en todas partes. Era mi máscara. De repente, se detuvo. «No, esa no», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. «Necesito una de verdad». La pregunta flotó en el aire, ligera pero cargada de un peso que me tomó completamente desprevenida. «¿Una, de verdad?» «Sí». «Dime, Sofía», dijo, aunque yo no le había dicho mi nombre. Debió haberlo adivinado, o quizás solo tuvo suerte. «¿Qué te hace sonreír de verdad?» La respuesta debería haber sido simple. Me di cuenta de que la mayor parte de mis sonrisas siempre habían sido para satisfacer las expectativas de los demás. Quería decir algo hermoso, algo que tuviera sentido. Quería citar las bendiciones de Dios, el consuelo de la oración o la alegría en las procesiones de Semana Santa. Esas cosas siempre me habían traído una sensación de paz, sí. ¿Pero sonrisas? ¿Eran realmente mías o solo reflejos de lo que esperaban de mí? Yo no lo sé, admití finalmente, mi voz casi un susurro. Mis manos se aferraron al frío hierro del banco, buscando apoyo, como si el suelo bajo mis pies pudiera desaparecer en cualquier momento. Javier no pareció sorprendido.
Solo asintió lentamente, como si estuviera acostumbrado a escuchar respuestas complicadas a preguntas simples. Está bien no saberlo, dijo, su voz tranquila y suave, como si me estuviera dando permiso para no tener todas las respuestas. A veces pasamos tanto tiempo intentando hacer felices a los demás que nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos. Era exactamente eso. Había pasado toda mi vida tratando de ser quien los demás querían que fuera. La hija obediente, la cristiana ejemplar. Sonreía porque era lo correcto, porque era lo esperado, porque era seguro. Pero nunca me había detenido a preguntarme, Sofía, ¿qué es lo que realmente te hace feliz? Le miré, tratando de descifrar qué había en sus ojos. Curiosidad, compasión, o tal vez solo una paciencia sincera. Era extraño compartir algo tan personal con alguien que apenas conocía, pero también era liberador. Creo que he pasado mucho tiempo sonriendo porque es lo que se espera de mí, empecé de nuevo, necesitando sacar el torbellino de pensamientos. Sonríes porque Dios es amor, porque la vida es un don. Pero, me detuve, tragando saliva, nunca me paré a pensar si esa sonrisa era realmente mía. El silencio entre nosotros se hizo denso, pero no incómodo. Él se inclinó ligeramente en mi dirección, sus ojos oscuros fijos en los míos. Pude sentir mis mejillas arder, pero no aparté la mirada. Era como si, por primera vez, estuviera permitiendo que una parte de mí respirara. Quizás la verdadera alegría está en esas pequeñas libertades, dijo con una sonrisa amable. En los momentos en que dejas de pensar en lo que esperan de ti y simplemente, eres. Era como si por primera vez alguien me hubiera dado permiso para ser imperfecta, humana. ¿Y a ti? Pregunté, tratando de desviar la atención de mí misma. ¿Qué te hace sonreír? Javier se rió, un sonido ligero y contagioso. Muchas cosas. Pero sobre todo, encontrar a alguien como tú, que tiene el valor de hacerse la pregunta. Me sonrojé, apartando la mirada hacia mis pies, hacia las cintas de las esparteñas atadas en mi tobillo. Sentí algo cálido en mi pecho. No era solo una sonrisa forzada. Era algo nuevo, una pequeña semilla que podría florecer si yo se lo permitía. Él cerró su cuaderno de dibujo sin enseñarme lo que había hecho, se levantó y, con un simple «hasta luego, Sofía», se alejó, dejándome sola en el banco, con el eco de una pregunta que cambiaría todo. Los días siguientes se arrastraron con una lentitud exasperante. Intentaba convencerme de que aquel breve encuentro en la plaza no había significado nada, que solo había sido la curiosidad de un artista. Pero había algo en su mirada, en la forma en que pronunció mi nombre sin conocerlo, que se había quedado grabado en mi memoria. Era como si hubiera tocado una parte de mí que ni siquiera sabía que estaba dormida. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos manchadas de grafito y recordaba el peso de su pregunta, una pregunta que ahora resonaba en el eco de cada pasillo de mi casa, en el silencio de cada oración. Fue el miércoles, mientras arreglaba los lirios para el altar de la capilla. El aire era denso y fresco, olía a piedra antigua y al perfume dulce y pesado de las flores. La luz se derramaba a través de las vidrieras, pintando el suelo de colores joya. Llevaba una falda larga de color azul marino y una blusa de seda color crema, de manga larga y cuello cerrado. Era mi uniforme de modestia. Tenía el pelo recogido en un moño bajo, pero sentía como algunos mechones rebeldes se escapaban y me hacían cosquillas en la nuca. Estaba tan concentrada en colocar una azucena en su lugar que no oí sus pasos sobre la piedra. Parece que siempre te encuentro rodeada de belleza silenciosa. Me sobresalté y giré bruscamente. Un pequeño ramo de nardos que sostenía se me escapó de las manos, cayendo al suelo con un susurro suave, esparciendo sus pétalos blancos como nieve a mis pies. Él estaba allí, de pie junto a la entrada, pareciendo un poco fuera de lugar entre las paredes sagradas y los bancos pulidos. Su mirada encontró la mía al instante y sonrió, como si supiera que me encontraría allí. Javier, susurré, mi corazón latiendo desbocado. Una parte de mí sentía una punzada de culpa por su presencia en este lugar, la otra, una oleada de alegría tan intensa que me asustó. Caminó hacia mí, agachándose para ayudarme a recoger las flores. Siento el susto. No era mi intención interrumpir.
No pasa nada, murmuré, sintiendo mis mejillas arder cuando nuestros dedos se rozaron al coger la misma flor. Su piel era cálida y ligeramente áspera, un contraste vibrante con la mía. El simple contacto fue como una pequeña descarga eléctrica, y retiré la mano como si me hubiera quemado. ¿Qué haces aquí? La verdad, vine a buscarte, respondió él, con una sencillez que me desarmó. Pasé por la plaza cada día desde que nos vimos, esperando encontrarte, pero no tuve suerte. Entonces recordé la cruz que llevabas en el cuello. Supuse que un lugar como este podría ser importante para ti. Mi familia está muy involucrada con la hermandad, respondí, evitando su mirada y concentrándome en las flores esparcidas. Él asintió, como si lo entendiera, pero no dijo nada por un momento. En lugar de eso, sus ojos recorrieron el ambiente, absorbiendo los detalles de las altas bóvedas, el retablo dorado y el silencio solemne. Es hermoso, comentó finalmente. Tranquilo. Es mi refugio, admití, antes de darme cuenta de lo que estaba diciendo. Quiero decir, es el refugio de mucha gente. Javier volvió su mirada hacia mí, y había algo en ella que parecía penetrar profundamente, como si viera más allá de las palabras que yo elegía con tanto cuidado. Parece que eres el tipo de persona que guarda secretos grandes, dijo en voz baja. Y te pesan. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Cómo podía conocerme tan bien después de tan poco tiempo? Tragué saliva, intentando mantener la compostura. Quizás solo soy buena ocultando lo que pienso. Respondí con un ligero intento de humor. O quizás tienes miedo de lo que pasará si dejas que esos pensamientos salgan, replicó él, sin perder la sonrisa. Hubo un silencio entre nosotros, pero no era incómodo. Era como si las palabras no dichas flotaran en el aire, conectándonos de una manera invisible. ¿Puedo ayudarte con las flores? Preguntó, cambiando de tema con delicadeza. Solo si prometes no analizarme mientras trabajamos. Trato hecho, dijo riendo. Hoy solo soy un ayudante voluntario. Trabajamos lado a lado durante casi una hora, colocando los arreglos en jarrones y ajustando los detalles del altar. Hablamos de cosas triviales, películas, libros, lugares que queríamos visitar. Tenía una curiosidad insaciable y una habilidad natural para contar historias. Y me sorprendí a mí misma riendo, un sonido claro y genuino que pareció extrañamente profano y a la vez perfecto entre aquellas paredes. Nuestros brazos se rozaban de vez en cuando, y cada roce era un recordatorio de su presencia, de un mundo diferente que había entrado en mi santuario. Cuando terminamos, se volvió hacia mí con un brillo travieso en los ojos. Bueno, Sofía, ya que rompiste la regla de no analizarme, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Una sola, lo juro. Adelante, respondí, curiosa. Déjame enseñarte mi Sevilla. La que no sale en las guías turísticas. La de los patios ocultos y las azoteas con vistas secretas. La propuesta me dejó sin aliento. Era una invitación a su mundo, un mundo que intuía lleno de colores y libertades que yo nunca había conocido. Era un riesgo. Un pecado, quizás. Pero la semilla que él había plantado días atrás ya estaba empezando a germinar. ¿Cuándo? Me oí preguntar, antes de que la prudencia pudiera detenerme. Mañana por la tarde, sugirió él, con una sonrisa que iluminó todo el espacio a nuestro alrededor. Mañana, asentí, sintiendo que algo dentro de mí se expandía, como una flor abriéndose contra todo pronóstico. En cuanto se marchó, la capilla volvió a su silencio habitual. Pero ya no era un silencio de paz. Estaba cargado de expectación, del eco de su risa y de la promesa de un mañana que, por primera vez en mi vida, sentía que me pertenecía solo a mí. El día siguiente llegó cargado con un peso diferente. Cada gesto, desde cepillarme el pelo frente al espejo hasta elegir qué ponerme, parecía hecho con la anticipación de quien espera algo grande, pero intenta disimularlo. El corazón, sin embargo, no sabía esconderse. Latía con fuerza, como si quisiera anunciar al mundo entero que algo nuevo estaba a punto de suceder. Frente al armario, rechacé mis habituales vestidos de colores neutros y faldas modestas.
Mis dedos se detuvieron en una prenda que rara vez usaba, un vestido de verano de color terracota, el color de los tejados de Sevilla al atardecer. No era atrevido, pero su tela era más ligera, casi etérea, y el corte dejaba mis hombros y clavículas al descubierto. Era un vestido que respiraba, que se movía. Por primera vez en años, decidí dejar mi pelo suelto, dejando que mis ondas oscuras cayeran sobre mis hombros. Me miré al espejo y vi a una extraña, una versión de Sofía que parecía más viva, pero también más vulnerable. Llegué a la plaza de Santa Cruz unos minutos antes. El sol ya se preparaba para caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Me senté en el mismo banco de hierro forjado donde todo había comenzado, intentando calmar mis manos inquietas. Fue entonces cuando lo vi. Javier venía caminando con paso despreocupado, con una sonrisa en los labios. «Estás aquí», dijo, su voz una caricia. Sus ojos recorrieron mi vestido, mi pelo, y noté un nuevo brillo en su mirada, una aprobación silenciosa que hizo que mi pulso se acelerara. «Estás preciosa, Sofía». Me llevó lejos de las rutas turísticas, adentrándonos en el laberinto del antiguo barrio judío. Eran calles tan estrechas que casi podía tocar ambas paredes extendiendo los brazos. Me enseñó patios escondidos tras pesadas puertas de madera, rebosantes de geranios y con el murmullo de una fuente en el centro. Me mostró detalles en los que nunca había reparado, la estrella de David grabada en una piedra, el olor a jazmín que se escapaba de un jardín invisible. Con cada paso, sentía que no solo me enseñaba su ciudad, sino que me invitaba a entrar en su forma de ver el mundo, un mundo donde la belleza no estaba solo en los grandes monumentos, sino en los secretos susurrados. En un momento, para guiarme por un pasaje abarrotado, posó su mano en la parte baja de mi espalda. Su toque era ligero, respetuoso, pero envió una oleada de calor por todo mi cuerpo. Era un gesto simple, protector, y aún así se sentía increíblemente íntimo. Finalmente, nos detuvimos frente a un edificio antiguo. Subimos una escalera de caracol desgastada hasta llegar a una pequeña puerta. La abrió y me encontré en una azotea privada. La vista me robó el aliento. Toda Sevilla se extendía a nuestros pies, un mar de tejados ocres y campanarios blancos. Y justo frente a nosotros, majestuosa, la Giralda se teñía de oro por los últimos rayos del sol. «Suelo venir aquí a dibujar», dijo, apoyándose en la barandilla. «El silencio es diferente aquí arriba. Se oye el latido de la ciudad, pero desde lejos». Nos quedamos en silencio, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. «¿Sabes?», empezó él, girándose para mirarme. «Desde que nos conocimos, he pensado en lo raro que es encontrar a alguien que se permite ser honesto, incluso cuando la honestidad es un «no lo sé». Tragué saliva, sin saber cómo responder. Pero antes de que pudiera intentarlo, él se acercó a mí. Sus ojos oscuros encontraron los míos y fue como si todo lo demás desapareciera. El ruido de la ciudad, el tiempo, incluso el aire pareció suspenderse. Acercó su mano lentamente y con el dorso de sus dedos apartó un mechón de pelo que el viento había colocado en mi cara. Su roce en mi mejilla fue como fuego y hielo. Mi corazón se disparó. Por un segundo pensé en retroceder, en recordar todo lo que me habían enseñado sobre los límites y la prudencia. Pero había otra voz dentro de mí, más baja, más verdadera, que susurraba, «Vive». Cuando sus labios tocaron los míos, no hubo una explosión, no hubo fuegos artificiales. Hubo solo un silencio profundo, una inmersión inesperada dentro de mí misma. Fue un beso suave, casi tímido, pero lleno de un significado que no podía poner en palabras. Sentí mis manos temblorosas posarse sobre su pecho y, en ese simple contacto, me di cuenta de que, por primera vez, mi sonrisa no era prestada, no era una obligación ni una actuación. Nacía desde dentro, genuina, como si finalmente hubiera encontrado una grieta por donde escapar. Cuando nos separamos, nos quedamos en silencio por un instante, respirando juntos. Él sonrió con ese aire tranquilo que parecía desnudarme de todas mis máscaras. Entonces, dijo, casi en un susurro, creo que he encontrado la respuesta de mi boceto. ¿Cuál?, pregunté, la voz todavía temblorosa.
Lo que hace que alguien sonría de verdad, respondió, su mirada fija en mis labios. Es esto. Mientras caminaba de regreso a casa, bajo un cielo ya lleno de estrellas, sentía que mis pies apenas tocaban las antiguas piedras de Sevilla. El sabor de su beso aún estaba en mis labios, una mezcla de valentía y misterio. Llevaba conmigo un secreto, uno que era a la vez maravilloso y terriblemente peligroso, y sabía, con una certeza que me asustaba y me emocionaba, que ya nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron se convirtieron en una especie de dulce secreto. Nos encontrábamos siempre que podíamos, a veces en la orilla del Guadalquivir al anochecer, otras en el laberinto de Triana. Era como vivir dos vidas. De día, yo era la Sofía que todos conocían, la hija devota, la joven dedicada a la hermandad. Pero en esos momentos robados, era simplemente yo, una mujer aprendiendo a respirar, a reír sin pedir permiso, a entender que la hacía feliz. Javier, poco a poco, empezó a acercarse también a mi mundo. Un domingo por la tarde, apareció en la misa, sentándose en los últimos bancos, observando con un respeto discreto. Nadie parecía saber quién era, pero yo sentía los ojos de mi madre analizándome desde el otro lado del pasillo, como si pudiera presentir algo. Después, cuando la misa terminó, él me esperó afuera, junto a la puerta del perdón. Es impresionante, ¿sabes?, dijo sonriendo. La forma en que todos cantan juntos, como si fueran una sola voz. Asentí, intentando ocultar la opresión en mi pecho. No tuve el valor de presentarlo, de traerlo oficialmente a mi vida. Aún no. Él nunca se quejó. Simplemente aceptaba, como quien entiende que cada cosa necesita su tiempo. Y quizás era precisamente esa paciencia lo que me hacía querer estar cada vez más cerca de él. Un viernes por la tarde, después de ayudarme de nuevo con las flores, me invitó a conocer su casa, un pequeño estudio cerca de la Alameda de Hércules. Dudé por un instante, recordando todas las reglas no dichas que guiaban mi vida. Pero había algo en su expresión, en la forma en que extendió la invitación, que me hizo asentir. Su estudio era un caos acogedor. Lienzos apoyados contra las paredes, botes de pinceles por todas partes, el olor a trementina y a café recién hecho flotando en el aire. La luz entraba a raudales por un gran ventanal que daba a un patio interior. Aquel desorden tenía un encanto propio, una libertad que yo nunca había experimentado. Es un desastre, lo sé, dijo, riendo, mientras apartaba unos bocetos de un viejo sofá de terciopelo para que me sentara. Nos quedamos allí hablando durante horas. Me enseñó sus dibujos, las historias que había capturado en las calles de Sevilla. Había un boceto de mí, del primer día, con una sonrisa forzada. Y luego había otro, uno que no me había enseñado, de la vista desde la azotea, donde solo se veía mi silueta mirando la Giralda, pero en la postura de mis hombros, en la línea de mi cuello, había capturado una sensación de anhelo y liberación que me dejó sin palabras. El sol se fue y la habitación quedó en penumbra. Hubo un silencio entre nosotros. Se acercó lentamente, como si me preguntara sin palabras si estaba lista. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. Esta vez no hubo dudas. Nuestros labios se encontraron de nuevo, pero ahora con más sentimiento, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible. Sus manos tocaron mi rostro, luego se deslizaron por mi cuello hasta mis hombros, desnudando la piel que mi vestido de terracota había revelado. Cada gesto era una pregunta silenciosa, una confirmación de que yo estaba cómoda. Y yo me dejé llevar, no porque estuviera libre de miedo, sino porque había algo más fuerte, la necesidad de sentir, de existir plenamente. No era solo un beso, era una conversación sin palabras. En aquella habitación, rodeada de su arte y su caos, me despojé de todas las capas de la buena hija. No había himnos, ni oraciones, ni miradas de juicio. Solo él y yo, descubriendo juntos un afecto que no cabía en las reglas que siempre me habían impuesto. Fue aterrador y liberador. Un abandono, no a él, sino a mí misma, a la mujer que había mantenido encerrada tanto tiempo. Me sentí vista, aceptada, amada, no por los actos que cumplía, sino por quien realmente era. Fue a la semana siguiente,
durante la procesión del Corpus Christi. Las calles del centro estaban abarrotadas. El olor a romero e incienso lo impregnaba todo. Yo estaba con mi familia en un balcón alquilado en la calle Sierpes, un lugar privilegiado para ver pasar la custodia de Arfe. Llevaba una mantilla blanca y un vestido formal, el epítome de la tradición. Mi madre me sonreía, orgullosa. En ese momento, en medio de la multitud abajo, lo vi. Javier estaba de pie, observando la procesión con su cuaderno en la mano. Nuestras miradas se cruzaron por encima de cientos de cabezas. Él me sonrió, una sonrisa cálida y cómplice, solo para mí. No pude evitarlo. Le devolví la sonrisa, una pequeña curva en mis labios que contenía todos nuestros secretos, nuestras tardes robadas, el sabor de sus besos. Fue solo un segundo, un instante robado en medio de la solemnidad. Pero no pasó desapercibido. Giré la cabeza y encontré la mirada de mi madre fija en mí. Pero no me miraba a mí. Su vista se desviaba hacia la calle, hacia el punto exacto donde estaba Javier, y luego volvía a mi rostro. La cálida sonrisa de orgullo había desaparecido de sus labios. En su lugar había una línea dura y fría. Su mirada ya no era la de una madre, era la de un juez. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. En sus ojos vi el destello afilado del conocimiento, la certeza de una traición. Y en ese silencio atronador, en medio del tintineo de las campanillas y los cánticos sagrados, sentí como mi mundo secreto se hacía añicos. Estaba atrapada. El camino a casa después de la procesión fue un largo y tenso silencio. El aire en el coche era tan denso que costaba respirar. Mi madre no me miró ni una sola vez, mantuvo su vista fija al frente, su perfil tan rígido como el de una estatua de mármol. Mi padre, ajeno a la tormenta que se había desatado, hablaba del sermón. Cada palabra suya era como un martillazo en el silencio de mi madre, un silencio que gritaba más que cualquier acusación. La confrontación no sucedió de inmediato. Esperó. Dejó que el miedo y la culpa me carcomieran durante toda la noche. A la mañana siguiente, después de que mi padre se fuera a trabajar, me llamó al salón. La habitación, normalmente un lugar de reunión familiar, se sentía como un tribunal. Las figuras de porcelana en las estanterías parecían un jurado silencioso y los ojos de los santos en los cuadros me taladraban desde las paredes. Mi madre, a quien llamaré Isabel, se sentó frente a mí. Lo vi, dijo, su voz desprovista de toda calidez. Vi cómo te miraba a ese hombre. Y vi cómo le respondías. En medio de la procesión del Señor. ¿No tienes vergüenza, Sofía? Intenté negarlo, balbucear excusas, pero sus ojos no me lo permitieron. No me mientas. He visto el cambio en ti estas últimas semanas. Esa luz profana en tu mirada. Creía que era una renovación de la fe, qué ilusa. Era la luz del pecado. No es un pecado, mamá, dije, mi voz temblando, pero firme. Por primera vez, no retrocedí. Se llama Javier, y es, bueno. Me escucha. Me ve. ¿Te ve? Replicó con una risa amarga. Lo que él ve es una niña tonta y fácil de manipular. Un hombre como ese, un artista sin raíces ni temor de Dios, solo trae deshonra. La conversación escaló. Llamó a mi padre, Fernando. Le contó todo con su propia versión, pintando a Javier como un demonio y a mí como una hija perdida. Mi padre, un hombre cuyas palabras eran ley en nuestra casa, me miró con una profunda decepción que me dolió más que cualquier grito. Esto se acaba aquí y ahora, Sofía, dijo con una calma aterradora. No volverás a ver a ese hombre. Le pedirás perdón a Dios y a tu madre. Volverás a ser la hija que criamos. Esta es tu única oportunidad de salvar tu alma y el honor de esta familia. Me dieron un ultimátum. Mi vida como la conocía, el amor condicionado de mis padres, mi lugar en su mundo, oh Javier. Un futuro incierto, una libertad que apenas había empezado a saborear. Recordé la sensación de sus manos en las mías, el sabor de nuestro primer beso,
la forma en que me miraba en su estudio como si yo fuera una obra de arte. Y en ese recuerdo encontré una fuerza que no sabía que poseía. No, dije, la palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Fue un susurro, pero resonó en la habitación como un trueno. El rostro de mi padre se endureció. El de mi madre se descompuso en una máscara de horror y rabia. Entonces, ya no eres nuestra hija, sentenció mi padre. No hubo más que decir. Subí a mi cuarto, el corazón hecho pedazos, pero con una extraña sensación de ligereza. Metí en una pequeña bolsa lo esencial, algo de ropa, mis ahorros, el pequeño cuaderno donde a veces escribía mis pensamientos. Dejé atrás los vestidos modestos, la cruz de plata, la vida que me habían diseñado. Corrí por las calles de Sevilla, las lágrimas nublando mi vista. Solo había un lugar a donde podía ir. El estudio de Javier. Mi refugio. Llegué sin aliento, golpeando la puerta con desesperación. No respondió. La puerta estaba sin pestillo, así que entré. ¿Javier? Llamé. El estudio estaba diferente. Más ordenado. Los lienzos estaban apilados contra una pared, los pinceles limpios. Sobre su mesa de trabajo, donde siempre reinaba el caos, había una pila de papeles perfectamente alineados. Me acerqué, mi corazón empezando a latir con un ritmo extraño, un presentimiento helado recorriéndome la espalda. Encima de la pila había un cuaderno de dibujo. Mi cuaderno. Lo abrí y vi mis bocetos, pero entre las páginas había notas, observaciones escritas con una letra pulcra y analítica. El sujeto muestra una clara disonancia cognitiva entre sus creencias impuestas y sus deseos personales. La sonrisa inicial es un mecanismo de defensa social. Debajo del cuaderno había una carpeta de aspecto profesional. La abrí con manos temblorosas. En la primera página, en letras de imprenta, leí el título que detuvo mi mundo. Estudio de caso, la represión religiosa y el despertar emocional en entornos tradicionalistas. Un análisis conductual. Y debajo, escrito a mano, sujeto de estudio, Sofía M.G., 21 años. Cada encuentro, cada pregunta, cada beso, no había sido un descubrimiento mutuo. Había sido una recopilación de datos. Yo no era su musa. Era su sujeto de estudio. La libertad que creí haber encontrado era solo el resultado de un experimento bien ejecutado. En ese momento, la puerta se abrió y Javier entró. Llevaba una bolsa con fruta y pan. Su sonrisa fácil y despreocupada iluminó su rostro cuando me vio, pero esa sonrisa se desvaneció al instante al ver la carpeta en mis manos y la expresión de mi cara. El color huyó de su rostro. Se quedó paralizado en el umbral, sabiendo que había sido descubierto. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido de una hoja de papel que se me escapó de los dedos y flotó hasta el suelo. Lo miré, sintiendo como un vacío gélido reemplazaba todo el amor y la esperanza que había albergado. No grité. No lloré. Solo hice la pregunta que lo contenía todo, mi voz rota en un susurro apenas audible. ¿Fue todo mentira? Mi sonrisa, ¿eran solo datos para ti?